Por eso para nosotros es muy grato que dentro de este desarrollo puedan ustedes aprovechar el espacio y el tiempo con los especialistas y si es necesario, nosotros también compartir una reunión adicional y si es necesario poder compartir también con cada uno de sus directores para poder estar presentes en los lugares donde ustedes consideren importantes. Entonces, para nosotros, las puertas abiertas de parte de DAGET para poder, con los especialistas, brindarles todo el soporte que sea necesario y que sea de provecho para cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y avancemos, por favor. Muchas gracias, director, por su saludo muy cordial a todas las regiones invitadas. Bien, usted lo ha mencionado, esta es una reunión que hemos tratado de que sea pues una reunión grupal, ¿no? Con toda la lista de invitados, sin embargo, podemos también tener reuniones particulares, ¿no? Que sean posterior a esta presentación que vamos a tener. Y es importante lo que menciona porque efectivamente la situación de cada una de las regiones respecto a este tema tan importante que se va a tocar el día de hoy respecto al documento de gestión manual de operaciones, estamos en distintos niveles de avance, ¿no? Entonces, lo que queríamos era que sea un espacio informativo respecto a la importancia de este documento, desde toda la parte normativa, ¿no? Que involucra desde la presidencia del Consejo de Ministros y como sector educación también, y claro, involucrando también a los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, es importante también saber que tienen un aliado que es la dirección de AGET, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, que puede acompañar el proceso, ¿no? De manera voluntaria, de acuerdo a cada región y de acuerdo a la agenda que pueda tener con la DAGET, ¿no? Trabajamos de la mano con muchas de estas regiones y queríamos reiterar la preocupación de la DAGET en el marco de los lineamientos de ordenación del Estado y cómo vamos avanzando con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, queremos hacer esta reunión que va a estar a cargo del equipo de modernización. Ricardo Muñoz es el coordinador del equipo de modernización. Y la presentación va a estar como responsable Rocío Vicente, que también la deben conocer, es especialista en diseño organizacional y con ella han estado trabajando muchas de estas regiones en asistencias técnicas sobre este documento de gestión tan importante. ¿Sí? Entonces, por favor, reitero que se registren para poder tener nosotros un listado claro de todos los participantes y también poder compartirles el material. Y bueno, y además de eso, ahora sí, Rocío, te escuchamos para que puedas dar inicio a esta presentación. Reiterar el agradecimiento y la oportunidad de poder dirigirme a ustedes esta tarde. Mi nombre es Rocío Vicente Robles y en esta ocasión desarrollaré la exposición sobre el diseño organizacional y el manual de operaciones. De acuerdo con la agenda que hemos preparado desde la DAGET, como bien se ha mencionado, saludamos especialmente a las direcciones regionales de educación presentes, así como sus respectivas UGEL, proveniente de las regiones de Ancash, Arequipa, Callao, La Libertad, Lima Provincias, Madre de Dios, Moquegua, Piura y Tumbes. Por favor, ¿podrían apagar sus audios? Espero que este espacio sea útil para compartir conocimientos, resolver dudas y fortalecer el trabajo que venimos realizando desde cada una de nuestras instituciones. Bien, la estructura de esta capacitación se divide en 5 puntos. En primer espacio abordaremos el contexto y marco normativo del diseño organizacional y elaboración del MOP. Seguidamente veremos cuáles son las orientaciones y criterios de la resolución ministerial 176, aprobado el 2021. También veremos la ruta de trabajo MOP que desde DAGET aplicamos en nuestras asistencias técnicas, algunas recomendaciones a tener en cuenta en este proceso de diseño organizacional y elaboración del MOP, y finalmente atenderemos y resolveremos sus consultas. Bien, entrando al primer punto, ¿no? Al contexto y marco normativo, quiero empezar con esta interrogante sobre el diseño organizacional y MOP. ¿Qué entendemos, no, por este término, diseño organizacional? ¿Qué es el MOP?
para algunos es conocido, para otros es un término nuevo. Estas son algunas interrogantes o preguntas que iremos resolviendo en las próximas láminas, pero a modo de introducción, quisiera también preguntar cuántos aquí recuerdan o saben cuándo se elaboró el primer reglamento de organización y funciones ROF de la DRE y la UGE en ese entonces. Mientras algunos escriben en el chat, los demás viajamos un poco en el tiempo hasta los años 2002, 2003. Sé que esos no son los orígenes absolutos de la gestión educativa en el país, pero en el 2002, con la aprobación del Decreto Supremo 015-2002, se estableció el primer ROF para las direcciones regionales de educación y en ese entonces las unidades de gestión educativa. Este documento definió por primera vez la estructura básica formal para ambas IGEP. Es así que la estructura orgánica del ADRE quedó conformado por 7 tipos de órganos, como lo apreciamos en la lámina: el órgano de dirección, el órgano de participación, el órgano de control, el órgano de asesoramiento, el órgano de administración, los órganos de línea y los órganos desconcentrados. Esto aplicaba para la ADRE. Mientras que para la UGEL también tenían los mismos tipos de órganos, ¿no? Ahí vemos control, asesoramiento, apoyo, los órganos de línea, pero aquí había una diferencia, ¿no? Ya no era órgano desconcentrado, sino denominado órgano de ejecución, como lo podemos apreciar. Bien. Posteriormente, mediante las resoluciones supremas, ustedes recordarán, hubo la resolución suprema 203, la 204, la 205. En base a este decreto supremo se aprobaron la estructura interna y el ámbito jurisdiccional de muchas DRE y sus sujetos, ¿no? Entonces, hasta hoy en día han pasado 23 años en los cuales este modelo o diseño organizacional ha estado en cada DRE y UGEL. Aún sigue aplicando en algunos casos, ¿no? No se ha cambiado. Sin embargo, también puedo decir que han habido casos que han cambiado su modelo. Por ejemplo, ¿no? Es el caso de la DRE Lima Metropolitana, que en el año 2015 ha buscado modificar esta estructura. Ha cambiado totalmente su forma de organización y lo ha aprobado en su documento de organización, que es un manual de operaciones. Asimismo, tenemos el caso de algunas DRE que también han visto por simplificar las líneas de jerarquía, ¿no? Convirtiéndose de Dirección Regional de Educación a Gerencia Regional de Educación. Y tenemos presentes a varias en tal. En este proceso, los gestores, tanto de las DRE como de la SUGEL, han ido desarrollando nuevas estructuras y modelos que respondan a los retos que enfrentan, ¿no? Cada día en la gestión de los servicios educativos. Por otro lado, vemos al ROF como documento de gestión establecido desde, queremos precisar, 2002 hasta el 2006, que hubo un cambio, ¿no? En su forma de elaboración, con el establecimiento del Decreto Supremo 043-2006, se habían establecido lineamientos para la elaboración de este importante documento, y esto también ha tenido otro cambio en el año 2018, ya que se aprobaron los lineamientos de organización del Estado, y este Decreto Supremo 043-2006 ha sido derogado, ¿no? Este nuevo cambio que expresa el Decreto Supremo 054, ¿no? Con los lineamientos de organización del Estado, establece criterios por los cuales indican las entidades de la administración pública deben adecuar sus estructuras orgánicas. Entonces, en este proceso es fundamental destacar que el manual de operaciones no es lo mismo que el manual de organización y funciones,
mientras que el manual de organización y funciones toma la estructura en este caso de la DRE, para desarrollar perfiles de puestos. Mucho se suele confundir, ¿no? Vamos a hacer un manual de operaciones, pero con perfiles de puestos no. Este manual de operaciones es equivalente al reglamento de organización y funciones que antes se hacía para las DRE y las UG. Con los lineamientos de organización del Estado, desde el 2018, las DRE y las UGEL ya no elaboran un ROF, sino, previo sustento de su necesidad, elaboran un manual de operaciones. Bien, con esto aclarado, pasemos a revisar el contexto. Bueno, seguimos, ¿no?, con el contexto y marco normativo del diseño organizacional y elaboración del MOP. Vemos aquí cuál es el rol del Minedu en este proceso, ¿no? El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de promover una gestión descentralizada, orientada a la prestación del servicio educativo de calidad, a través de la articulación, asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades de las instancias de gestión educativa descentralizada. Esto es de acuerdo a nuestro reglamento de organización y funciones, ¿no? Asimismo, dentro de la estructura organizacional de Minedu, existe una dirección conocida por sus siglas DAGED, la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, que también tiene la responsabilidad de ayudar en este proceso a las DRE y a las UGEL. ¿Qué dice nuestro ROF respecto a este rol que tiene DAGED, ¿no? Es responsable de formular, proponer y supervisar la implementación de políticas, planes y proyectos que permitan la mejora de la calidad de la gestión de los servicios educativos a cargo de las IG, ¿no?, DRE y UG. También, ¿cuáles son las principales líneas de acción de la DAGED? Tenemos como la de formular documentos normativos y brindar asistencia técnica en materia de procesos, estructura organizacional, simplificación administrativa, creación, funcionamiento, reconversión, fusión o cierre de la SUGEL, creación y racionalización de plazas, selección, formación y desempeño de personal administrativo. Asimismo, otra de sus líneas principales es la de formular documentos normativos e instrumentos que permitan ordenar e identificar responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. Entonces, en este espacio que venimos hablando sobre el diseño organizacional y elaboración del MOP, la DAGED es competente, ¿no?, para poder orientar a la DRE y a la SUGEL. Ahora veamos el recuento sobre el marco normativo específico que ha ayudado en este proceso de diseño organizacional para la DRE y la SUGEL. Un recuento a modo de resumen, ¿no? En los años 2000 se da el primer paso para institucionalizar la modernización de la gestión pública como una función permanente del Estado, asignándole a la presidencia del Consejo de Ministros. En ese entonces se creó la Dirección General de Gestión Pública, a la que actualmente conocemos como Secretaría de Gestión Pública, quien es el órgano encargado de conducir y realizar las acciones tendientes a la mejora permanente de la administración pública. Entonces, en el año 2002, con la Ley Marco de Modernización, Ley 27.658, publicada el 30 de enero del 2002, se declara al Estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, ¿no? Cuya finalidad es obtener mayores niveles de eficiencia, ¿no? Asimismo, en esta ley se define a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública como el instrumento principal y estratégico que orienta y articula el proceso de modernización. Asimismo, tenemos la Ley Bases de Descentralización, que marcó también un hito importante, ¿no? Esta ley establece el marco legal para el proceso de descentralización del Estado, orientado al desarrollo integral. Aquí se estableció la estructura del Estado, sus competencias exclusivas y compartidas, ¿no? También se creó el Consejo Nacional de Descentralización, el CND,
¿no? Pero en el 2007 el CND se desactivó para dar paso a la Secretaría de Descentralización que hoy conocemos y depende de la PCM. También tenemos a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27.867, publicada el 18 de noviembre del 2002, en el cual se establece la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Se define en esta norma una estructura básica de los gobiernos regionales, ¿no? Y también expresa que los GORE tienen competencias exclusivas, compartidas y delegadas en áreas como la educación, la salud, el desarrollo económico, la infraestructura, el medio ambiente, transporte, vivienda, entre otros. En el 2003 se aprobó la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? La Ley 27.972, el cual fue publicado el 27 de mayo del 2003. Esta ley también establece el marco legal para la organización, funciones y competencias de las municipalidades en nuestro país. También establece una organización básica, ¿no? De un gobierno local y delega competencias y funciones. Seguidamente tenemos a la Ley General de Educación, nuestra norma sustantiva para todos los presentes. Esta Ley General de Educación define, ¿no?, que el sistema educativo en nuestro país se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. Asimismo, crea, ¿no?, o establece las instancias de gestión educativa local, dándole al nivel nacional al Ministerio de Educación. A un nivel regional están los gobiernos regionales con las direcciones regionales de educación. A un nivel local, las unidades de gestión educativa local y finalmente las instituciones educativas. Asimismo, en el 2006 se aprobó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley 29.158, ¿no? Que también esta norma marca un hito, ya que establece normas básicas de organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo. Establece la organización también, ¿no?, del Poder Ejecutivo, les faculta o les establece o define sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, ¿no? Aquí en el 2006 también, como a modo de introducción explicaba, que se dan los lineamientos para elaborar el ROF aprobado con Decreto Supremo 043/2006, 4 años después bueno, 3 años después de que se aprobó la Ley General de Educación, ¿no? Y 4 años después del primer ROF de las direcciones regionales de educación y de la SUGE en ese entonces. Pero actualmente esta norma, como también les comentaba, ya no está en aplicación, ha sido derogada. En el año 2012 se aprobó el reglamento de la Ley General de Educación, que marca hitos también importantes, ya que define algunas responsabilidades en el marco de la Ley General de Educación para la SIGET, ¿no?, y su forma de organización. Asimismo, se aprueba la primera Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública como documento que orienta, ¿no?, la modernización de la gestión pública en las entidades de la administración pública, valga la redundancia. Ya en el 2018 se establecen los lineamientos de organización del Estado, el Decreto Supremo 054, y ese mismo año sufre una modificación, ¿no?, que es la 131/2018. Entonces, esta norma deroga lo que es el Decreto Supremo 043/2006, y aquí se dan nuevos escenarios, nuevas reglas del juego para el caso de la DRE y la SUGEL. Entonces, establece que previo sustento de su necesidad, la DRE y la SUGEL van a elaborar un manual de operaciones, ya no un reglamento de organización y funciones. Este manual de operaciones va a ser equivalente, ¿no?, a su antiguo ROF. Asimismo, delega al Ministerio de Educación la elaboración de los criterios de organización, ¿no?,
que los oriente en este proceso a la CIGEL. También en este mismo año se da la aprobación de la norma técnica para la implementación de la gestión por procesos. Es una norma muy importante también en este proceso de diseño organizacional. En el año 2020, Secretaría de Gestión Pública aprueba los lineamientos de funciones estandarizadas en el marco de los sistemas administrativos. Estos lineamientos básicamente contienen funciones estándar de los 11 sistemas administrativos, ¿no? Que pone a disposición de las entidades para que puedan de repente adecuarlos, que sirvan de guía en el momento de hacer su análisis y distribución de funciones, ¿no? Ya que en la mayoría, o sea, todos tenemos los 11 sistemas administrativos. Sí. También aprueban los lineamientos que establecen orientaciones sobre el ROF y el MOP. Estos lineamientos contienen, es una especie de guía que orienta, ¿no? Orientan los términos, los conceptos aplicados para la elaboración del ROF y también del MOP. Ya en el 2021 al 2025 se da la modificación de los lineamientos de organización del Estado, es decir, esta norma tiene hasta ahorita 2 modificaciones, ¿no? También se aprueba la norma técnica Orientaciones para la Organización y Funcionamiento de la DRE y la SUGEL. Esto es en obediencia, ¿no? O en cumplimiento al mandato establecido en los lineamientos de organización del Estado. Minedo aprueba esta norma. Se escucha entrecortado. Compartir toda la ventana. Hola. Ya, voy a ir más despacio de repente porque debe ser un tema de internet. Asimismo, se aprueba la actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, ¿no? Este documento, a partir del 2021, entra en funcionamiento, dado que nos establecen también nuevos lineamientos, ¿no? Para que las entidades de la administración pública puedan seguir con el proceso de modernización. Y ahora, en febrero, marzo, se aprobó nuevamente una actualización de la norma técnica para la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, ¿no? Quedando derogada esta primera que se aprobó en 2018. Bien, entonces nos vamos a centrar en esta exposición a esta norma técnica aprobada por el Ministerio de Educación, ¿no? Como norma especial en el proceso de diseño organizacional y elaboración del MOP, y también recordar que tenemos a la norma general, que son los lineamientos de organización del Estado. Pasamos al segundo punto, que ya sería orientarlos a ustedes sobre los criterios, las reglas que establece la Resolución Ministerial 176-2021. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De esta norma técnica aprobada con el RM 176? Es establecer orientaciones y criterios para el diseño organizacional y funcionamiento de las DRE o las que hagan sus veces y la SUGEL, a fin de que puedan construir, ¿no? Modelos organizacionales orientados a resultados que den una respuesta más ágil a los ciudadanos o usuarios, ¿no? El ámbito de aplicación de esta norma técnica es el Ministerio de Educación, el Gobierno Regional, la DRE y la UGEL, ¿no? Son los involucrados en este proceso. Pero hemos hablado bastante y no hemos definido qué es diseño organizacional. Bueno, la norma lo define como un proceso reflexivo, interactivo, gradual y de cambio cultural, ¿no? Un proceso reflexivo, ya que no consiste solamente en, de repente, modificar las cajitas de nuestra estructura orgánica, ¿no? Sino que debe ser un proceso pensado, ¿no? Que nos ayude a resolver los problemas de organización que enfrentan hoy en día ustedes, ¿no? Las DRE y las UGEL. En este proceso se deben analizar y evaluar las características internas y externas de la DRE y UGEL que influyen en el funcionamiento,
¿no? De esta SIGEP, para definir con claridad y pertinencia qué debe hacerse, ¿no? Que nos habla de qué funciones debemos hacer o ejercer cada órgano o unidad de organización, quién lo debe hacer, ¿no? En qué secuencia. Nos habla también de los procesos, ¿no? Que son transversales a la estructura orgánica y con qué responsabilidades y atribuciones. Si podrían, por favor, apagar su audio. Bien, como gestores de los servicios educativos en el territorio, cuando entramos en este proceso de diseño organizacional, siempre ya tenemos una visión de lo que queremos hacer, de lo que queremos modificar, pero esta norma técnica nos alerta que debemos tener en cuenta los criterios que nos pueden ayudar a sustentar esa modificación de la estructura orgánica, el cual, el primero, ¿no? O uno de ellos es la articulación de responsabilidades y funciones entre la DREI y la UGEL. Yo sé que las responsabilidades y las funciones está claro en las normas sustantivas, ¿no? Llámese Ley General de Educación, llámese su reglamento. Sin embargo, se han dado espacios que sí se han duplicado o se siguen duplicando los esfuerzos. Entonces, la norma nos dice con este criterio que se debe evitar, ¿no? La duplicidad de esfuerzos, más bien se debe articular. La estrategia educativa. La estructura orgánica debe responder a la estrategia educativa que ustedes han establecido en sus instrumentos, documentos de gestión institucional y de gestión educativa, ¿no? Llámese PI, POI, el PER, el PEL y las políticas educativas también, ¿no? Si ustedes crean conveniente. El desafío territorial es otro de los criterios, ya que en respuesta a ese desafío que ustedes enfrentan, verían formas de cómo dar una mejor respuesta al ciudadano, el cual también nos sirve como criterio para sustentar, ¿no? Esta nueva estructura que ustedes podrían presentar en su manual de operación. Los procesos, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, la demanda del servicio educativo y la disponibilidad de recursos. Este es un criterio también muy importante, ya que, bueno, a modo de comentario, ¿no? Hemos visto o se han visto casos en que se aprueba una estructura quizá pensada, ¿no? Quizá que sí busca resolver los problemas, pero muchas veces el factor limitante es la disponibilidad de los recursos. Entonces, estos problemas luego saltan, ¿no? En el proceso de implementación. ¿Se aprueba el MOP? Claro que sí, pero en el proceso de implementación, como no hay el compromiso, la disponibilidad de los recursos, muchas veces no se llega, ¿no? Se truncan los trabajos, los esfuerzos de todo un equipo. Entonces, hay que tener muy presente que la estructura orgánica debe ser una propuesta sustentada, sostenible, ¿no? También pongo aquí a modo de información, esto no está en la resolución ministerial, pero sí lo he sacado de los lineamientos de organización del Estado, el artículo 16, con la finalidad de que ustedes también tengan en cuenta los criterios para la creación de unidades orgánicas debajo del nivel que ya tienen, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí en la parte final, la 16.3, que para justificar la creación de niveles organizacionales, de más niveles organizacionales, es obligatorio que concurra el criterio señalado en el literal H. Y el literal H nos dice contar con más de 15 servidores civiles con contrato vigente o posición presupuestada. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces se crean cajitas en la estructura orgánica cuando no hay personal que pueda luego en el proceso de implementación ejercer las funciones, ¿no? Hacerlo funcionar. Crean de repente con una persona o con dos personas, ¿no? Entonces aquí hay un criterio, ¿no? Lo dice la norma general, que se debe contar con más de 15 servidores civiles, ¿no?
Todos estos criterios nos llevan o nos deben llevar a sustentar nuestro modelo organizacional, nuestra nueva estructura, y que ésta sea el modelo más pertinente, idóneo, porque no todos tenemos el mismo desafío, ¿no?, en la gestión de los servicios educativos, que sea ágil en respuesta a las necesidades de sus usuarios. ¿Qué más nos dice esta norma? Esta norma también nos precisa la naturaleza organizacional de la DRE. Aquí también hay que tener muy en cuenta, ¿no?, tanto la DRE como los gobiernos regionales, al momento de evaluar y proyectar, ¿no?, de proyectar y evaluar la estructura orgánica en el manual de operaciones, al definir la naturaleza organizacional de la DRE. Esta norma ya nos dice que la DRE es la unidad de organización de línea dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social o según corresponda, ¿no?, del gobierno regional. Y esto es establecido con esta flechita en nuestra estructura orgánica, ¿no?, o en nuestro organigrama. Esta es la línea continua que se desprende y a la lectura nos dice que la Dirección Regional de Educación depende de la Gerencia Regional de Desarrollo Social. Aquí quiero precisar también que la norma no es cerrada, ¿no?, que solamente aplica para la Gerencia de Desarrollo Social, sino que también dice según corresponde del gobierno regional, ya que hemos visto los casos, ¿no?, de las gerencias. Como comentaba en el inicio, hay DREs que han claro, subido de nivel organizacional, pasando a ser gerencias. Entonces, en ese caso, su dependencia sería de la Gerencia General Regional, ¿no? Establece una excepción de la DRE Lima Metropolitana que dice, perdón, no es una excepción, es una particularidad en todo caso, ¿no?, para la DRE Lima Metropolitana, que es el órgano desconcentrado del MINED. También establece la naturaleza organizacional de la UGEL. Para la UGEL, ¿qué nos dice, no?, que es la unidad de organización desconcentrada, dependiente de la DRE. Lo mismo, aquí ustedes pueden apreciar, se grafica con la línea continua y en la lectura del organigrama muestra de esta forma su dependencia, ¿no? También nos dice la naturaleza organizacional de la IE. Esto también es necesario precisar, ya que en este proceso, ¿no?, se han decantado múltiples consultas, ¿no?, a la DAGEP y dónde quedan las instituciones educativas y cómo entran a la estructura de la UGEL. Entonces, esta norma también precisa que las CIES son unidades de organización desconcentrada, ¿no?, dependiente de la DRE o de la UGEL, según corresponda, ¿no? Y ahí lo podemos ver con la línea continua que en el organigrama se expresa de eso. Asimismo, la norma técnica nos menciona conceptualmente o establece qué es el manual de operaciones. El manual de operaciones es el documento técnico normativo de gestión organizacional a través del cual se formaliza la estructura orgánica de la UGEL. Que contiene el manual de operaciones. Es un documento muy más agregado que el reglamento de organización y funciones que conocíamos, ¿no?, nosotros. Entonces, aquí paso a detallar la estructura del documento manual de operaciones. Nos dice que se desarrollan, ¿no?, en títulos, capítulos y artículos, teniendo en cuenta los rubros y metodología. Se establecen 3 títulos y sus anexos, ¿no? El primer título, disposiciones generales; el segundo, estructura orgánica; y el tercero nos habla de los bienes, servicios y procesos. Estos 3 títulos hablan de la DRE y la UGEL. Ahora vamos a verlo a manera de detalle, ¿no? El título 1, las disposiciones generales, contiene o debe contener la finalidad de la DRE y de la UGEL.
la naturaleza orgánica de la DRE y la UGEL, las funciones generales de ambas IGED o para ambas IGED, así como la base legal que se utilizó para la elaboración del manual de operaciones. El título 2, en el título 2 se desarrolla la estructura orgánica, ¿no? de ambas IGED. En el primer capítulo se habla de la DRE, del listado de órganos y unidades orgánicas que contiene la DRE y su debida descripción de la naturaleza organizacional de cada órgano, unidad orgánica, así como las funciones, ¿no? que se le ha asignado. El capítulo 2, de la misma forma, con la UGEL, comienza con el listado de órganos, unidades orgánicas, la descripción de la naturaleza de cada órgano, unidad orgánica y el listado de sus funciones asignadas. El título 3 nos habla de los bienes, servicios y procesos. Y aquí se determina la descripción y el inventario de los procesos que se han identificado para la DRE y para el UGEL. Los procesos de nivel 0, nada más. Es lo que mínimamente se requiere para el manual de operaciones. Ya para otro documento que tiene que ver netamente con los procesos, ahí sí se decanta hasta el nivel de procedimiento, ¿no? Los anexos. En los anexos del MOP se encuentra el organigrama de la DRE, de la UGEL también, así como el mapa de procesos de ambas IGED, la relación de la SUGEL del ámbito jurisdiccional de la DRE, la relación de las instituciones de educación superior del ámbito jurisdiccional de la DRE, la relación de instituciones de educación básica y técnico-productiva del ámbito jurisdiccional de la SUGEL, ¿no? Entonces, en síntesis, esta es la estructura del documento MOP que ustedes deben tener en cuenta al momento de ya realizar y consolidar su propuesta final de manual de operaciones. ¿Cómo se aprueba el MOP? Para los que aún no lo saben, yo sé que todos ya han estado o están en este trabajo del manual de operaciones. El manual de operaciones se aprueba con decreto regional. Y esto también es una diferencia, ¿no? Con el ROF. El ROF anteriormente tenía que ser aprobado con ordenanza regional. Es esta particularidad para el MOP que se aprueba con decreto regional previa opinión favorable de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. En el caso de la DRE y su SUGEL de Lima Metropolitana, se aprueba mediante una resolución ministerial. Ahora, en este proceso de aprobación del MOP, como vemos, la DAGED no tiene competencia para emitir una opinión técnica favorable o desfavorable. Sin embargo, en el marco de la aplicación de la resolución ministerial 176, nosotros tenemos responsabilidad de hacer seguimiento, de brindar asistencia técnica, de monitorear, ¿no? la implementación de esta norma técnica. En este marco, sí emitimos una opinión técnica para las DRE, la SUGEL que lo requieran, los GORES también, porque se han dado casos de que la DRE y la UGEL lo manda al GORE y el GORE nos manda a nosotros, ¿no? el proyecto MOP para poder emitir una opinión. Y sobre las instituciones educativas también precisa cuál es el documento de organización, ¿no? En este caso, no los ha dejado sueltos. Entonces, las instituciones educativas tienen su propio documento de gestión, en este caso su reglamento interno. Es decir, ellos van a desarrollar su estructura orgánica en este documento, ¿no? Llamado reglamento interno, el mismo que se desarrolla de acuerdo a su normatividad vigente. Entonces, a modo de resumen, las responsabilidades en este proceso es que el GORE define su estructura orgánica y en su ROF, define su estructura orgánica en su ROF, determinando así en uno de sus artículos el tipo de unidad de organización que constituirá la DRE. La DRE y su SUGEL proponen a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el manual de operaciones, para que emitan una opinión técnica favorable o desfavorable, ¿no? En este caso. Luego, el GORE aprueba el MOP con la opinión técnica favorable, aprueba mediante el decreto regional
Y ya en el proceso de implementación, el GORE debe garantizar los recursos, la implementación y viabilidad de la nueva organización de la ley UGEL. Estas son las responsabilidades en este proceso de diseño organizacional y elaboración del MOP. También que la norma técnica nos habla del proceso de implementación del MOP, ¿no? Nos dice que se debe elaborar un plan que contenga las acciones, los responsables y plazos. Esas acciones deben ver o desarrollar, ¿no?, la adecuación de los documentos de gestión que correspondan. Entonces, con esto estamos diciendo que primero se aprueba el manual de operaciones y luego se desarrollan los otros documentos de gestión. Asimismo, la distribución de los recursos, ¿no?, a la nueva estructura orgánica, la capacitación con enfoque de gestión del cambio al personal de la ley y la sujeta. Ahora, ¿qué sucede después de la aprobación del MOP? Se debe formular y aprobar otros documentos de gestión, lo que les hablaba, ¿no? Sí, diversos documentos que ustedes tienen para el funcionamiento de su SIGED. Tenemos documentos de planeamiento, de presupuesto, de procesos, de recursos humanos, ¿no?, que son, este último es el primero que desarrollan las reglas UGEL después de la aprobación de su MOP, ¿no? Que para eso también DAGES brinda asistencia técnica. Otro punto muy importante que también nos habla la norma técnica, ¿no?, es de que posterior a que ustedes hayan aprobado su estructura orgánica en su MOP, ustedes pueden también ver otras formas de organización, ¿no? Ver la implementación de otras formas de organización desconcentrada para la gestión de los servicios educativos en el territorio. Y este es un punto muy importante, ya que yo sé que hay demandas y necesidades de organización que no van a ir en el MOP, pero sí se pueden formalizar. Y esto es el camino, ¿no? Dice que la SIGED, en respuesta a su desafío territorial, evalúan la implementación de mecanismos y otras formas de organización desconcentrada con el objetivo de atender necesidades no cubiertas y entregar efectiva y oportunamente los servicios educativos. Estas otras formas de organización son denominadas muchas veces como oficinas desconcentradas, equipos itinerantes y otras fórmulas, ¿no?, que ustedes pueden dar. Hemos tenido recientemente el caso de una región que quería probar CREDITs, ¿no?, equipos especializados, ¿no?, para que desarrollen una función de monitoreo pedagógico, pero era un equipo que bajo la estructura orgánica, los criterios para la estructura orgánica no cumplen con esos criterios, pero sí cumplen con este punto importante de otras formas de organización que podrían ser considerados como unidades funcionales, ¿no? Estas unidades no se consideran en el MOP. Su evaluación y determinación realizada por la DRE en articulación con la SUGEL bajo su cargo, y su formalización es a través de una resolución directoral regional. Ahora, ¿cómo se puede, a manera de resumen, porque eso también tiene todo un capítulo en nuestra guía, a manera de resumen, cómo se determinan o se pueden establecer la organización, las funciones para estos mecanismos o estas otras formas de organización que podrían implementar en la UGEL más que todo, ¿no?, que es el pedido que nosotros vemos que tienen necesidad, ¿no? La SUGEL es con la desconcentración de los procesos. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de procesos. Ustedes, cuando ya trabajen en un nivel más desagregado, ¿no?, de los procesos, un nivel 2, un nivel 3, hasta llegar de repente a un procedimiento e identifican que este procedimiento debe ser de repente brindado en determinado territorio, ¿no?, que una instituciones educativas. A modo de ejemplo pongo
trámites que puedan realizar los docentes, ¿no? O los directores ante la sede del UGEL, pero que por la distancia muchas veces tarda mucho, no se cumplen los plazos, hay determinados problemas. Entonces ustedes podrían ver el funcionamiento en otro punto que no sea la sede del UGEL. Por eso se llaman otras formas de organización desconectadas, ¿no? Y que pueden ser identificados a partir de los procesos. Así como pueden ser identificados a partir de los procesos, también pueden ser identificados a partir de las funciones. Y lo que recomendamos nosotros es que sean las funciones de los órganos del INE, ¿no? Alguna función, por ejemplo, de monitoreo, puede ser, ¿no? El monitoreo. Establecer una oficina que no funcione en la sede de la UGEL, sino en otro espacio geográfico que una, ¿no? Para atender a varios usuarios. Puede ser una oficina, puede ser un equipo itinerante. Eso tendría que ser visto de forma o de base a la identificación de la problemática que ustedes tienen, ¿no? A la necesidad. Entonces se puede desconcentrar una función que hace los órganos de línea para ser atendidos en otro espacio que no sea la sede de la UGEL, con la finalidad de atender y coberturar, ¿no? la demanda. Bien, esos son los criterios que establece la resolución ministerial, ¿no? Que aprueba la norma técnica y su documento orientador. Muchos lo habrán leído y para los que no, pasaremos también posterior a esta exposición, ¿no? El link donde ustedes pueden descargar estos dos documentos y les sirva de mayor orientación en este proceso si están llevando la elaboración de su MOP de manera independiente. Así como pueden tener esta opción de hacerlo de manera independiente, con sus equipos y su propia metodología, DAGED también tiene una ruta de trabajo MOP, tiene una metodología de trabajo que es brindado en nuestras asistencias técnicas y les quiero presentar el día de hoy. ¿Cómo nos organizamos en DAGED? Sabemos que tenemos 3 actores, ¿no? La DRI y su SUGEL, y también el gobierno regional, porque es el responsable de aprobar el manual de operaciones. Se constituye un equipo técnico quien lleva adelante la ejecución de los siguientes pasos. En principio, la documentación de los procesos de nivel 0. Seguidamente, con este insumo se diseña, ¿no? La estructura orgánica, se justifica la estructura orgánica que hemos propuesto, ¿no? Bajo los criterios que ya hemos orientado, para armar posteriormente el expediente MOP y finalmente obtener la aprobación del MOP. ¿Qué es lo que se alcanza de la ejecución de estos pasos? De la documentación de los procesos de nivel 0, alcanzamos el mapa de procesos institucional, que nos sirve como insumo, ¿no? Para nuestro proyecto MOP o nuestro MOP finalmente. En el diseño de la estructura trabajamos el proyecto de la estructura orgánica, la definición de la naturaleza organizacional de la CIGED, ¿no? De ambas CIGED, de la DRE, la UGEL y hasta la institución educativa, también que queda claro en el manual de operaciones, las funciones generales de la DRE y la UGEL, y ya en la justificación de la estructura orgánica trabajamos la problemática organizacional, ¿no? Que nos lleva a proponer una modificación de nuestra estructura orgánica, el análisis de racionalidad para la estructura orgánica, la justificación de los recursos presupuestales, toda vez que es uno de los criterios más importantes tal vez, ya que esta propuesta debe ser sostenible, ¿no? La justificación del recurso humano, que también se ve, ¿no? Cómo va a ser reordenado. El expediente técnico, perdón, el expediente del MOP, ¿no? Previo a su aprobación, se constituye por el proyecto MOP, el informe técnico que sustenta el proyecto MOP, el informe legal que valida la legalidad de las funciones asignadas y distribuidas a cada uno de los órganos y unidades orgánicas, ¿no? De la DRE y la UGEL, y el proyecto de decreto regional. Este expediente es derivado a su gobierno regional para que así previa opinión favorable de la gerencia correspondiente, ¿no? De planeamiento y presupuesto, básicamente, lo aprueben con decreto regional. Y esto finalmente esté publicado en el Peruano.
Eso es, ahí acaba la etapa de elaboración, aprobación, ¿no? Digamos, del manual de operaciones. Y la DAGET brinda asistencia técnica en todo este proceso. ¿Por qué llevar una asistencia técnica con DAGET? DAGET te va a acompañar, te va a asesorar y te va a atender en todo el proceso, ¿no? Va a resolver tus dudas. Este es un punto muy importante, ¿no? El conocimiento sobre el proceso se va a quedar en la entidad, se va a quedar con los servidores que forman parte del equipo que lleva adelante y que impulse el diseño organizacional y elaboración. Tenemos una ruta metodológica clara, las herramientas y formatos estandarizados. Aquí valga la aclaración que son herramientas estandarizadas, pero cuando trabajamos con las regiones son adecuadas a su realidad, ¿no? Son modificadas a su realidad, pero ya partimos de una base. Brindamos una opinión técnica a todos los que hemos desarrollado una T, ¿no? Una opinión técnica de finalmente su proyecto MOP. Y también les brindamos asistencia técnica para la implementación, ya que tiene que ver con las actividades de la adecuación de los documentos de gestión, los espacios físicos también que debe contar, ¿no? Para la implementación de la nueva estructura. Y estos es básicamente los puntos más resaltantes de por qué deben ustedes llevar una T con DAGET, pero también, como ya precisaba, lo pueden hacer de manera independiente. Solamente hay que tener en cuenta lo que establece la norma técnica de orientaciones para la organización y funcionamiento de la DRE y la SUGEL, ¿no? Toda vez que no tengan problemas posteriormente en la implementación de sus respectivos módulos. Algunas recomendaciones que podemos brindarles para este proceso es que formulen su manual de operaciones considerando las disposiciones y criterios establecidos en la RM 176, ya que es la norma especial, ¿no? Así como a su documento orientador, y también todo lo que no está de repente desarrollado en esta norma y su documento orientador es de observancia los lineamientos de organización del Estado. Conformar un equipo técnico que impulse y lidere el desarrollo de los trabajos de diseño organizacional y elaboración del MOP, ya que es una ruta compartida con varios, de repente, miembros de la DRE y UGEL, hace más fuerte la propuesta, ¿no? Ya que no solamente es de repente un trabajo técnico, también es un trabajo político, ¿no? Recoger de qué es lo que opinan de repente los directores de la DRE, de la UGEL, los especialistas que conocen a manera más detallada los trabajos que se realizan, ¿no? Para la gestión de los servicios educativos. Entonces, la propuesta se hace más fuerte desde que se ha trabajado por un equipo técnico. Las solicitudes de AT para elaborar el MOP se formalizan y dan inicio previo oficio de la DRE a la DAGEP. Esto es si ustedes requieren que nosotros les brindemos una asistencia técnica, ¿no? En este proceso. Los proyectos MOP que se cursen a DAGEP, porque han pasado muchos casos de que nos han enviado su proyecto MOP, ¿no? Para revisión u opinión antes de que se aprueben, pero no nos han enviado el expediente completo, el MOP. Entonces, nosotros recibimos la modificación de su estructura, ¿no? El proyecto final, y no entendemos por qué se han hecho las modificaciones o los cambios. Entonces, por eso es que recomendamos, ¿no? Que las propuestas que se envíen a la JEP para que no sean observadas o de repente pedir más información adicional y dilatar el tiempo, debe contener todos los documentos del expediente MOP. Implementar el MOP también es una recomendación y esto hemos recogido, ¿no? De varias DRE y UGEL que aprueban el MOP pero no logran implementar, siguen con su estructura pasada, ¿no? Que no recomendamos. No considerar las disposiciones y criterios que se han señalado, enviar el proyecto MOP a la DAGEP para consulta o opinión sin considerar el informe técnico de sustento,
crear unidades orgánicas cuando no tienen capacidad presupuestal para su implementación, solicitar ante al Minedu para implementar un MOP que no considera las disposiciones y criterios señalados, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque cuando no recogen los criterios no podemos a veces trabajar en el proceso de implementación, por ejemplo, ¿no? En la adecuación o elaboración de su CAP provisional, ¿no? Ya que el CAP recoge la estructura orgánica. Entonces, si no contienen los criterios señalados, obviamente DAGET no va a poderlos ayudar. Ahora sí pasamos al último punto, que son las preguntas de repente que ustedes pudieran tener. Los voy a dejar de compartir para de repente leer sus preguntas o ustedes puedan activar sus audios. Atendemos con gusto a sus consultas. Nosotros en DAGET somos un equipo que vemos el tema de modernización, pero en el tema de organización, aquí presentes los especialistas, por mi parte, ¿no? Y también a Juan Edgardo Serna Dorregaray, que está presente en sala. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Más que pregunta es una observación. Buenas tardes. Escuché en su exposición que menciona que para el tema de elaboración del MOP se debe presentar la relación de los procesos. ¿Correcto? Sí. Los procesos que está indicando el nivel 0, la verdad que en la práctica no lo van a encontrar, no lo van a poder definir. Va a ser bien problemático hacer eso. La sugerencia es más bien que lo que deben hacer es identificar sus procesos nivel N. Los procesos nivel N son todos aquellos que generan un producto, ya sea o bien un servicio. Entonces, la sugerencia es que se indique a las UGELs, que más bien todo lo licenciado, que lo que tienen que hacer es identificar su proceso nivel N, que son propiamente los servicios que hacen. El quehacer de cada día, eso es lo que ustedes tienen que identificar. Y esa relación son las que sí se puede trabajar. Sí, lo escucho. Por eso es importante hacer la corrección. O sea, lo importante es hacer la corrección, no solicitar los procesos nivel 0, eso no lo solicite, va a generar confusión. Y no los procesos nivel N. Bien, de acuerdo a la normativa específica de lo que estuve hablando, manual de operaciones, independientemente de que hayan primero identificado el procedimiento, ¿no? El proceso de nivel N, de último nivel, o hayan empezado por el nivel 0, en el manual de operaciones va a ir solamente los procesos de nivel 0. Es lo que nos pide la normativa, ¿no? No nos pide todo, porque eso va en otro tipo de documento de gestión. Sí, adelante. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes. El Gobierno Regional de Piura. Pregunta. Usted nos ha dado una exposición tanto para la DRE como para las UGELs. La inquietud es si esto alcanza, cuando usted señala las instituciones educativas, a los institutos y escuelas, y de manera particular contamos con el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. ¿Cuál sería su tratamiento para efectos de organización, por favor? Ya, en el manual de operaciones, para el tema de las instituciones educativas, y ahí va la institución que usted ha mencionado, solamente va la descripción de la naturaleza organizacional de las CIES, nada más. Es decir, en un artículo del MOP va que son unidades de organización desconcentrada. No va el desarrollo de toda su estructura orgánica tal cual lo hacen para la DRE y la UGEL. El tema de su estructura orgánica lo elaboran en su respectivo reglamento interno, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Voy a ver en el chat. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Isaí Quispe de la DRE Moquegua. Adelante, señor Isaí. Mi consulta era referente a los institutos de educación superior. ¿Cómo se va a considerar en el MOP si, de acuerdo a la ley 31748, se piden que se cree una unidad ejecutora, ¿no?
entre los gobiernos regionales, sabiendo que las DRE son parte del gobierno regional y están pidiendo de que se cree una unidad ejecutora. ¿Cómo consideraríamos nosotros en el manual de operaciones? Esa es como primera pregunta, ¿no? Y segunda pregunta es, dentro de la diseño organizacional, figuran en el diseño del organigrama de la DRE, figura las instituciones educativas, este caso que administran, o institutos de educación superior, figura como órganos de ejecución. ¿Cómo iría estos institutos si pasarían a ser parte ya de una unidad ejecutora? Muchas gracias. No sé si entendí mal, pero las dos preguntas lo veo relacionadas. En tanto, a ver, voy respondiendo, ¿ya? En tanto, no simplemente esta unidad ejecutora que administre los ingresos y egresos de los institutos, que es de esta ley que usted ha mencionado, en el MOP va a seguir figurando que los institutos y escuelas, ¿no? Dependen de la DRE y son una unidad de organización desconcentrada. Cuando se implementen, ahí sí tendríamos que de repente definir en otro documento de gestión, que también ahorita no hay norma de eso, así es que yo tendría que adelantar a criterio propio, que también sería un manual de operaciones, ¿no? Para esta nueva unidad ejecutora. Sí, sin embargo, acá en el Gore Moquegua ya han pedido de que ya se implemente esta unidad ejecutora y está en proceso, ¿no? Por eso es que nosotros, cuando hemos elaborado y presentado al Gore ya el informe técnico sustentatorio, hemos colocado ya el referente a esta unidad ejecutora, ¿no? Voy a hacer mi consulta. Buenas tardes. Justo solamente quería ahondar la participación del gobierno regional cuando habló del Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. El colegio es unidad ejecutora, es prácticamente casi como lo que está mencionando, que el instituto, cuando sea unidad ejecutora, vamos a conversar cómo se hace. Pero en este caso, el Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo es unidad ejecutora actualmente. Tenemos ese problema porque ellos quieren que lo incluyamos en nuestro MOP, pero ¿hasta dónde corresponde o no incluirlo? Por favor, espero su respuesta. Ya, independientemente de que sean unidad ejecutora, la norma indica, ¿no?, que ellos tienen su reglamento interno. En su reglamento interno también se desarrolla la estructura orgánica de esta institución educativa. No es diferente al manual de operaciones. Tiene otras particularidades de repente porque ya tiene que ver con la prestación del servicio educativo. No es igual que la de la UGEL. No se va a incorporar la estructura orgánica en el MOP de la de UGEL porque ahorita no hay normativa que diga eso. En el caso del Tecnológico de Talara, Luciano Castillo, aparte ellos conocen, hay una norma como tal, y el gobierno regional están en pleno proceso para convertirla en una unidad ejecutora que va a terminar siendo casi parecido a la consulta del Colegio Militar. Entiendo que cuando se convierta como tal tendrán su propio MOP y su propio reglamento interno. Claro, en el caso de las instituciones educativas, como vuelvo a mencionar, les corresponde un reglamento interno, porque ahorita los que tienen MOP solamente son la DRE y la UGEL, que se define en este MOP la naturaleza organizacional de las instituciones educativas. Sí, pero solamente llega hasta ahí, la definición de la naturaleza organizacional. No desarrolla la estructura orgánica. La estructura orgánica para las CIES es su reglamento interno. De repente, para absolver sus consultas de manera más detallada o específica, yo quisiera que nos dejen el contacto de qué DRE o UGEL son, ¿no? De qué DRE o UGEL son, nos dejen el contacto y nosotros vemos la forma de comunicarnos para atender a todas sus dudas. Aquí ahorita tenemos un espacio. Buenas tardes nuevamente, si me pudieran permitir participar nuevamente. Sí, adelante, lo escucho. Quisiéramos saber desde la DRE Moquegua si es que alguna región ha solicitado justamente sobre la implementación de esta ley, que le mencioné, la 31748,
y si Minedu, a través de ustedes, de la JEP, se ha pronunciado respecto a esa ley, ¿no? Si es que se va a implementar, no se va a implementar, si el Ministerio va a elaborar alguna precisión sobre la implementación de la ley 31748, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Ricardo, te escuchamos. Buenas tardes, soy Ricardo Muñoz, coordinador de movilización de la JET. Respecto a la consulta que estaban haciendo sobre la ley 31748, sí, efectivamente en el ministerio estamos internamente trabajando una normativa para que pueda ser más que nada orientadora para este trabajo de implementación de las unidades ejecutoras o la creación de unidades ejecutoras que vean los recursos de, digamos, ingresos y gastos de las de las institutos y escuelas de educación superior, digamos, ¿no? Todavía estamos elaborando ese proyecto normativo y sobre ello, digamos, en su momento les vamos a comunicar también a las direcciones regionales de educación para que puedan de repente hacer algunos comentarios al mismo y que les pueda ayudar también en la propia implementación de estas unidades ejecutoras, ¿no? Muchísimas gracias, Rocío, por tu intervención y también por la intervención de nuestro coordinador Ricardo Muñoz. Bueno, tenemos una mano levantada y con ello estaríamos finalizando. El señor Julio Pajuelo está con la mano levantada y luego de ello vamos a dar el cierre. Pero por favor, para quienes están revisando el chat, les hemos mandado el enlace de registro de asistencia y también un link con el formulario para registrar sus consultas. De esta manera, con más detenimiento, podríamos atenderlos de manera personalizada si es que nos dejan sus contactos en ese enlace. Y finalmente voy a compartir un enlace de encuesta de satisfacción también, por favor. Señor Julio, lo escuchamos. Buenas tardes, Ministerio de Educación, de la Grey de la Libertad. El Decreto Supremo 131/2008 PCM, en su 12ª, establece a la letra, en el caso de las escuelas e institutos superiores de formación artística, su estructura y funciones se establecen en su manual de operaciones, el cual se aprueba mediante resolución ministerial del Ministerio de Educación o decreto regional según corresponda, debiendo observar lo dispuesto en la normativa de la materia y los principios y criterios establecidos en la presente lineamientos. No sé si al respecto, digamos, tiene en cuenta el Ministerio, cuál es la posición del Ministerio. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Eso es respecto solamente a las CEFAS, pero las demás sí tienen reglamento interno. Sobre ello no hemos no hay modificación alguna, se va a hacer tal cual dicen los lineamientos de organización del Estado, pero es solo sobre las CEFAS. Los demás sí tienen su reglamento interno. Asimismo, lo que tienen consultas de repente adicionales y precisas, me podrían escribir por favor al correo que estoy presentando, Rocío Inés Vicente Robles, para yo poderles agendar. De repente podemos tener una reunión virtual o presencial para poder atender a sus consultas. Bueno, de acuerdo al desarrollo de esta reunión, bueno, muchas gracias, Rocío, por este contacto, al igual que de nuestro compañero Juan Serna, especialista en gestión descentralizada, que también nos asiste con las consultas relacionadas a este documento de gestión de manual de operaciones, ¿sí? Ambas personas de todas maneras pueden orientar, pero como también les indiqué, hay un enlace donde ustedes pueden hacer el registro de la consulta y con ello podríamos responder de acuerdo al contacto que envíen, ¿sí? Creo que ya estaríamos dando por finalizados, es que no hay más comentarios. Para nosotros nuevamente un agradecimiento desde la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Centralizada por la convocatoria que hemos tenido el día de hoy y por hacer posible que se pueda concretar una reunión en conjunto con 9 regiones, las cuales han sido invitadas de manera personalizada. ¿Sí? Estaremos atentos a sus consultas y a sus comunicaciones. Finalmente, por favor, no se olviden de llenar esta encuesta de satisfacción que les he mandado el enlace. Nos va a servir bastante para poder mejorar siempre con el contenido y la asistencia técnica que estamos brindando. ¿Sí? Si ya no hay más comentarios, muchísimas gracias a todos por su conexión y por estar presentes en esta reunión. Hasta una siguiente oportunidad.
Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.